Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, estamos ante tu presencia adorando tu nombre, alabándote, glorificándote, Dios eterno, porque tú eres el creador de los cielos, de la tierra, de todo lo que existe y hay, Dios eterno. Tú pusiste peso y balanza, tú eres el perito arquitecto, tú pusiste lineamiento a todo lo que conocemos, Dios eterno. Dice tu palabra que tu eterno poder y deidad se hacen claramente visibles de la creación, de tal punto a tal punto que no puede ser negada tu existencia, de la que lamentablemente, Dios eterno, muchos darán cuenta, a pesar de que se les ha predicado, y muchos daremos a cuenta también por no predicar la palabra a quienes no la han escuchado, Dios eterno. Te suplico en esta noche, Padre amado, por amor a tu nombre, a tu corazón, por amor a Cristo, Dios eterno, como dice la palabra, para que vea el fruto de su aflicción, que este corto mensaje de concientización, Dios amado, que es para lo que me has llamado, Dios eterno, surta el efecto apropiado y necesario para que dé el fruto adecuado, que no regrese vacío, Padre amado. Que recordemos que somos iglesia tuya, Real Sacerdocio, Pueblo Santo, nación adquirida, pero con la finalidad de que anunciemos el reino de los cielos, que anunciemos la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, así como cuando antiguamente llamaste a Israel para que sea un pueblo diferente a los demás, testificando con sus labios, testificando con su vida diferente, Dios eterno. Y más sabiendo, tomando la última parte de Hebreos 10:25, donde dice que no nos debemos de congregar, exhortándonos en estas palabras, sabiendo que aquel día se acerca. Padre, te imploro, quita ese velo que hay en muchos cristianos, ese adormecimiento espiritual, como decía mi hermana Gaby, Dios eterno, de Jesús, pasión por Cristo, o el esposo, el pastor, como que estamos en un hipnotismo, como que estamos, Dios eterno, en un adormecimiento. Claro, digo, en tercera persona, Dios eterno, por respetar a la Grey, pero Dios eterno, hay muchos que están como vigilantes nocturnos en medio de las tinieblas dando luz. Te pido, sigue levantando esos hombres, esas mujeres, Dios eterno, que prediquen a tiempo y fuera de tiempo, Dios amado, en la forma, en el estilo que tú los llamas, con el mensaje que tú los llamas, con el mensaje de reconciliación, con el mensaje de amor, con el mensaje de juicio, Dios eterno, de juicio y fuego consumidor, con el mensaje de arrepentimiento y conversión, no solamente quedar satisfecho con que ya sembré y no cuidar que crezca, de crecimiento, de fruto, esa semilla sembrada. Sobre todo estos tiempos, Dios amado, donde por la palabra, vamos a ver, Dios eterno, como puse en el título que tú dirigiste en mi corazón ya hace algunos años, el caballo blanco está cabalgando. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Dios les bendiga nuevamente, mis amados hermanos, los que están ya conectados y presentes, tanto de la Iglesia Jehová Sama, si hay algún hermano de la Iglesia Iracore, donde estamos sirviendo también con el Señor, donde el pastor nos está dando, la iglesia donde yo nací, donde nos está dando la cobertura, porque en estos tiempos difíciles, hermanos, una de las cosas que tenemos que inclusive hacer es hacer alianzas, justamente por el asunto de los impedimentos de las iglesias, y más cuando cada vez se nos pone, bueno, no se nos pone, nos tratan de poner más difícil la situación. Digo nos tratan de poner porque primer principio que sostengámonos en esto, hermano. Dice la Escritura que las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Aprende eso y estate seguro y firme en esa palabra de fe, en esa palabra potencial, más potente que cualquier arma nuclear que es destructiva. Esta es constructiva, esta da vida eterna. Nosotros arrinconamos a las puertas del Hades. El Hades no nos puede arrinconar a la iglesia, porque los violentos
son los que arrebatan el reino de los cielos, que sufren violencia hace mucho tiempo, hermano. Y vamos a tomar un asunto que les quiero compartir, sobre todo mis hermanos que son extranjeros. De pronto, posiblemente en sus países está pasando lo mismo. Mi hermano Grimaldi, aquí lo veo conectado. Veo otros hermanos, bueno, el reflejo de la luz no me permite ver bien. Por este asunto de las vacunas, hermanos, donde la iglesia inclusive está por desconocimiento, ha satanizado, pero tampoco tenemos que dormirnos en los laureles y no discernir lo que está ocurriendo. Y bueno, resulta que acá en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, se ha impuesto, y por eso el tema que yo publiqué hoy en la mañana, comenzó el establecimiento del nuevo orden mundial. Plan piloto, porque sigue siendo un ensayo Guayaquil, Ecuador. Y leo lo que dice la palabra en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos 7 al 8. Dice, porque ya está en acción, o sea, ya está obrando, ya está operando, ya está operativo, ya está en acción, ya está trabajando hace tiempo el misterio de la iniquidad, o sea, del pecado, de la maldad, solo que quien al presente lo detiene, hasta que a su vez este se ha quitado de en medio, o sea, se entreponga, el que se entrepone, que somos nosotros, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Estos 2 días, por cierto, como para sustentar o argumentar un poco cómo proceden los tiranos, los dictadores o los tiranos no salen a la palestra de la noche a la mañana. A ellos les lleva años de preparación. Justamente hay un documental en Netflix que les recomiendo. Sepan usar con sabiduría las cosas que tenemos al alcance, no se contaminen viendo cosas malas, pero sáquenle provecho a las cosas buenas. Hay un espacio de documentales y hay uno que se llama El libro de los pasos para convertirse en un dictador, y justamente hablaba de Hitler, Stalin, el coreano, el norcoreano, de Muammar Gaddafi, del iraquí Saddam Hussein, de Amin, que fue de Angola, creo, entre otros dictadores. Ellos les llevó años planificar, fortalecer, formar una plataforma. Luego de tener una plataforma, y cómo sostenerla, poder solventarse. Luego de eso, cómo convencer a las masas, o sea, el idealismo, la parte filosófica de sus planes, y luego trabajar con el temor para tener los esclavos. A algunos les funcionó 23 años, otros 40 años, otros 8 años. El que más está durando, que ha sido como que es el más inteligente, y justamente es la monarquía liberadora y democrática de Corea del Norte. Abuelo, bisabuelo, abuelo e hijo, ¿no? Que ahora es el último que está, el rechonchito y liderando Corea del Norte. De la misma manera, hermanos, mire, la Biblia dice en el capítulo 6, déjenme coger mejor la Valera para esto, capítulo 6 de Apocalipsis, cuando Jesucristo abre los sellos, dice algo que me llamó la atención hace muchos años, leyendo y estudiando la palabra. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oía uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré aquí un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Años atrás, muchos años atrás, décadas atrás justamente, es más, recordemos que esto ya fue al final de los días de Juan, ya habían muerto los demás apóstoles. Creo que Pablo le llevaba unos 20 o 30 o 40 años ya de haber sido decapitado en Roma. Pablo ante eso escribió en Tesalónica o a los tesalonicenses el escrito que le leí hace un momento. Dice, el misterio de la iniquidad está presente, o sea, ya está trabajando, hermano. Desde que Cristo ascendió a los cielos, el diablo vino trabajando justamente
preparando la plataforma para estos días, para estos tiempos. Usó muchos recursos, muchos métodos de disuasión, de temor, de violencia, pero el más efectivo, que es el que está usando ahora, justamente fue el de introducirse, el de, perdóname el término que se me va, el de infiltrarse en la iglesia. Eso ya sabemos que fue en el 312 con Constantino, aunque la iglesia ya venía pasando sus problemas dogmáticos, ¿no? Luego vino la Reforma. La Reforma no fue el nacimiento de la iglesia cristiana nació en Pentecostés. La Reforma vino a ser la reformación de lo deformado en el tiempo de Constantino. Y vinieron justamente los otros reformadores como Calvino, Arminiano, antes de Lutero estuvo Hus. Y ellos hicieron su trabajo dándonos luz de la palabra. Pero como pasa en todo, pasando el tiempo, los hombres que somos inclinados al mal desde la juventud, con el peor de los pecados que es la idolatría, hoy en día enseñamos justamente más doctrina de hombres que de Cristo mismo. Me he propuesto inclusive en estos días, estaba orando al Señor, voy a estudiar los 4 evangelios. He estado estudiando toda la Biblia, le he dado algunas vueltitas a mi Biblia. Esta es mi tercera Biblia viejita, está viejita porque las uso, ¿no? Preocúpate cuando ves a un hermano que tiene una Biblia nueva, significa que no la lee. Cuando un televisor se te daña es porque lo usas mucho, ¿no? Si está nuevo es porque no lo usas. Pero propuse en mi corazón estudiar los 4 evangelios, sin desestimar las epístolas. Tener como un conocimiento más vivencial de Cristo mismo, cristocéntrico, fortaleciendo con las epístolas que ya las he estudiado. Porque hoy en día, como le decía, una de las falencias que nos ha enceguecido y ha hecho que la iglesia se distraiga con la distracción del diablo, es que nos ponemos a predicar justamente el calvinismo, el arminianismo, el luteranismo, hombres que fueron instrumentos de Dios, que están en la gloria de Dios. Bueno, si dieron cuenta Dios de algunas cosas malas, porque por ejemplo Lutero fue antisemita, y también Lutero lamentablemente en sus escritos nos heredó lamentablemente una falacia, una aberración dogmática donde decía que el libro de Santiago es un libro de paja. Y muchos escatólogos, exegetas actuales, modernos, modernistas, sincretistas, más valor le dan al personaje que a la palabra inspirada por Dios. Santiago es un libro inspirado por el Espíritu Santo, por lo tanto, el deber del cristiano es de armonizar ese libro, que por cierto, de por sí solo no es que habla de las obras, habla de las obras como producto o resultado de la salvación, porque se supone que si yo soy nueva criatura, tengo que dar buenos frutos, tengo que hacer buenas obras. Tampoco yo he sido llamado al reino de los cielos a cruzarme los brazos. Dios nos llamó a trabajar en el reino de los cielos. Jesús mismo dijo inclusive, si nuestra justicia no es mayor que la de los fariseos y de los escribas, estamos perdidos, no entraremos al reino de los cielos. Jesucristo mismo dijo, para que los hombres alaben el nombre del Padre de Dios por vuestras obras, buenas obras. Porque está justamente este nacimiento, estamos como el coronavirus de un ¿cómo es que le dicen cuando se mezclan las especies? De un híbrido. La teología no es la liberación, es la teología liberal. O sea que puedes hacer lo que sea, eres salvo. Yo sé que la salvación es perfecta, yo tengo convicción de mi salvación, pero no por eso voy a usar la libertad que Dios me dio como pretexto para hacer todo lo carnal, todo lo malo. Bueno, el asunto, hermanos, es que ese tipo de situaciones nos ha vetado. ¿Por qué empecé introduciendo eso? Que es importante para el tema. Una de las cosas que hacían los dictadores que yo vi hace un momento
terminé de ver hoy la serie, me la vi entre ayer y hoy, son de 6 personajes, me vi 3 ayer, 3 hoy, es que ellos primero sembraban la duda, la cizaña, sembraban la discordia entre las naciones para después ellos salir como los libertadores, la solución a las causas de ellos. Eso nos tiene enceguecido como una quinta columna, como una bomba de humo, y no nos está dejando ver lo que está pasando. Bueno, a lo que les estaba diciendo. Yo, al terminar casi el año pasado, les revelé una clarificación profética. Por cierto, principio, hermano. Sea que se llame ministerio profético o don profético, no discutamos en esos asuntos, veremos los resultados. Los dones están presentes en hombres y varones de Dios que se disponen en las manos de Dios para predicar la palabra. Si tú tienes tal comunión con Dios y con las Escrituras y te congregas, el resultado o la ecuación es que Dios te va a utilizar. Y como dijo el libro de Joel, en los últimos tiempos hay sueños, revelaciones y visiones y tantas cosas, ¿no? Yo les dije justamente que en el año 2013, tuve una revelación, una clarificación profética de cómo se estaba formando el orden mundial, empezando desde nuestra nación, donde el presidente de aquel entonces se ufanaba de que la constitución nuestra era una constitución progresista, liberal, era una constitución que ni en Europa había. Ciertamente es así, humanista, donde daban muchas libertades, mucho progresismo, donde se implementó la nueva normalidad, la nueva moralidad. Y al ser humanista se entiende que se descarta la idea de Dios y se pone al hombre a la altura de Dios, que es el síndrome de Satanás. Vamos, por favor, desglosando esos principios. O como dijo Nietzsche, Dios está muerto porque la iglesia lo ha matado, porque la iglesia se ha puesto en lugar de Dios. Porque ese es otro error que estamos cometiendo. Por eso empecé diciendo, hagamos alianzas entre iglesias. Porque, es más, está de más decir, hagamos alianzas entre iglesias porque somos un solo cuerpo. Como dije, yo estoy trabajando con mi pastor, con mi iglesia, él y mi iglesia, apoyándonos de una u otra manera, porque es lo que nos toca, unirnos, hermanos. La iglesia no es la que salva, la iglesia es la salvada, hermano. La iglesia es la redimida. La iglesia es la rescatada. La iglesia es la recogida. Jesús es el Salvador. No la iglesia, no la denominación, no el ministro. Bueno. Entonces, en esa revelación yo les decía justamente que Dios me mostró espiritualmente, fue tan real, no sé si fue en el espíritu o en el cuerpo, me tomó las palabras de Pablo, que fue el tercer cielo, en el espíritu o en el cuerpo. Yo automáticamente como teletransportado estuve, pero era de noche, en el palacio de legislativo y veía justamente los demonios de diferentes pecados, pero estos eran principados porque estaban legislando, o sea, estos estaban dictando leyes, hablándole al oído justamente a los me he hecho sentado en la misma posición de ellos, como que los poseían y les hablaban así al oído y les decían las leyes que tenían que dictar. Y salieron las leyes de aborto, de unión de hecho, que la unión de hecho de por sí, aunque sea entre parejas de diferentes sexos, ya es pecado porque es fornicación. Y eso le ha valido para que muchos cristianos, incluso hermanos, en su iglesia puede estar pasando eso. Muchos cristianos inclusive no se casan porque les cayó de bonito la unión de hecho. Cuando la Biblia habla de matrimonio, cuando dice justamente en capítulo 13 de Hebreo, se hace mancilla el hecho matrimonial. Inclusive la palabra habla en el libro de Tesalonicenses, justamente, recuerden que los dos libros de Tesalonicenses son, se puede decir, los libros de revelación o de Apocalipsis de Pablo. El uno habla acerca del rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, y el otro habla justamente del advenimiento del anticristo, pero justamente en el de
en el del rapto de la iglesia, permítame un momento, dice, y el Señor, justamente hablando de eso del matrimonio, dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. De momento que da el título de esposa es porque habla de matrimonio. Pero bueno, no sigamos apartando de aquello. Todo esto ha dado lugar a que la iglesia se debilite, que la iglesia pierda el norte, que la iglesia pierda la santidad, la pureza, que inclusive, aunque no creas, hermano, yo sé que es por gracia, dice la Biblia, no es del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia, pero la palabra también dice: mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo, y a ellos revelaré mi pacto. O sea, no creas que todo es gracia y misericordia. Hay un precio que pagar para servir a Dios. Recuérdense cuando le dijo a los discípulos: ¿ustedes creen que pueden ser bautizados o llenos o recibir el bautismo que yo recibí? Sí, dijeron ellos, ciertamente. Pero también tendréis que beber la copa o el vaso que yo tomé, el vaso del martirio. ¿Cuántos están dispuestos? Yo estoy dispuesto, hermano. Es más, creo que Dios me lo está dando en pequeñas dosis por mi condición. Pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Entonces, hermano, pasó eso de ahí me llevó al Palacio de Carondelet, que es el palacio presidencial, y estaba el principado de los principales, ¿no? Pasó. Sin embargo, podía resistir la presencia de esos demonios, podía resistir la presencia de esos principados. Es más, sentía autoridad sobre ellos, porque fui activista espiritualmente hablando, no un activista político. No podemos ser activistas políticos, fui un activista espiritual reprendiendo, enseñando, predicando contra esta constitución diabólica, esta constitución babilónica. Pero el Espíritu luego me trae al palacio municipal. Y lo que entendí, pero callé porque el Espíritu me da a hablar cuando quiere que hable, porque mire, otra cosa, hermano, cuando Dios te revela algo, no siempre es para que le eches a perder el trabajo al diablo. Simplemente Dios a veces te revela las cosas para que sepas y te prepares. No vamos a estar nosotros como la película esa de los años 70 que dieron una nueva versión, ahora por el 2000, de Damián, de la profecía, que mataban al niñito, que las dagas de Megiddo y que en un altar. No, hermano, esa cabeza le corresponde a Cristo. Amén. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. ¿Tú tienes potestad sobre el principado y gobernante? Sí. Pero el anticristo, el falso profeta y el diablo, esas tres cabezas le pertenecen al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso déjaselos a él. Yo no me preocupo de ellos, yo me preocupo de los demás. O sea, no es que me preocupo, me hago cargo de los demás. Bueno, cuando vine acá al Palacio del Municipal, fue por la parte de atrás. O sea, ahí hay simbolismo, ¿no? Parte de atrás, o sea, no por la parte del frente. Hermano, y sentí una presencia tan tenaz. Es la tercera vez que me pasa algo igual. La primera vez fue un consejo satánico, diabólico, era más joven, menos fuerza espiritual, era como un pequeño discípulo, y que el diablo exhortaba a los demonios que no podían hacerme nada, y delega uno más grande para que me haga la vida imposible, que me hizo mojar los pantalones literalmente en la cama. Estaba solo, estaba oscuro, era una tiniebla en la cama cuando me levanto. De ahí, en cambio, la segunda ocasión fue para reprender. Me encontré con ese secuaz y le di la de su vida, porque el Señor me dio las armas de las milicias, que no son carnales sino poderosas en el Espíritu para destrucción de fortaleza. Pero ahora que estuve en el municipio en el 2013, volví a sentir la misma sensación y más fuerte. Ya no miedo, porque ya he crecido como hombre de Dios, ¿no? O sea, ya uno tiene valor. Esto es de valiente, esto es de violento, hermano. Hay que creer en tu Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y por cierto, el valor no es la ausencia del miedo. El valor es anteponerse al miedo y lanzarse creyendo que algo va a pasar. Y ese algo es que Dios está contigo, que peleará por ti, que ninguna alma forjada podrá contigo. Entonces, cuando estaba ahí en el Palacio Municipal, sentí una barrera
que me quería poseer, o sea, como que ese espíritu se me quería meter, pero cuando sentí las bellas, dulces y poderosas manos del Señor en mis hombros, o sea, como un padre atrás mío, sentí una fortaleza la cual nunca la sentí y ese tipo huyó. Y el Señor me dijo, hasta aquí te permito ver, porque lo que está allá adentro es más fuerte y aún no estás preparado para eso. Y guardarlo en tu corazón hasta el momento que sea. No lo revelé en ese entonces porque, como le dije, no era la idea de revolucionar a la iglesia y vamos a derrocar al gobierno anticristiano que teníamos. No, se trataba de aceptar que se cumpla la palabra y estar preparado para eso. Ahora, ¿qué pasa? Yo decía en ese entonces, Señor, pero algo no me cuaja, algo no coincide aquí. Por cierto, para que una profecía sea válida, hay 3 pasos que tienes que tomar en cuenta para que certifique que es una profecía de Dios. Dice la palabra, no es echar la profecía, pero retomar lo bueno es echar lo malo, y dice que probemos los espíritus. Uno dice que cuando un profeta habla, hayan 2 o 3 que hablen lo mismo. Esa misma noche me encuentro con un hermano en la madrugada, viajamos a Quito, justamente a la capital, y nos vimos y sentimos y nos contamos que esa misma noche habíamos tenido el mismo sueño, ¿no? Inclusive ahí lo etiqueté para que escuche el mensaje con nosotros y pueda dar testimonio si que se ha conectado. Primero. Segundo, ir a la palabra. A lo que me llevó la palabra, justamente le voy a leer la versión textual, que es como más fiel, me gusta porque es como más agresiva para exponer a los personajes. O sea, esta versión textual no dora la píldora, dice los personajes que son como tal. Dice, Cus engendró a Nimrod, el cual comenzó a ser el primer poderoso de la tierra. Fue intrépido cazador enfrentado a Jehová, aquí dice a Yahvé. Por esto se dice como Nimrod, intrépido cazador enfrentado a Yahvé. O sea, este es un hombre, un temerario, un blasfemo, no le importaba confrontar a Dios. Quiero sacar algo de esto también, hermano, porque dice Yahvé aquí, Jehová acá. Hay otro error en el que estamos cayendo muchos cristianos. Y de pronto es culpa de mis muy defendidos y amados hermanos judíos, que ustedes son testigos que los amo mucho, y pongo la cara por ellos porque son la niña de los ojos de Dios. Pero el sobrecelo de ellos de no mostrar el nombre, cuando Dios se presentó a Moisés, la intención fue que lo conozcan por su nombre. Esto ha hecho que mucha gente satanice los que decimos Jehová o satanicemos a los que dicen Yahvé. Yahvé, Jehová, es el mismo Dios. Porque hay que sacar o sobresalir el adjetivo de él. Él es Dios. Y lo adoramos no por el poder no por los beneficios que nos da, lo adoramos por lo que Él es. Por eso dice Romanos 1, 18, 19, su eterno poder se hace claramente visible de la creación, de tal modo que no hay excusa. O sea, Él está siempre presente. Cuando esté enfrentado a Dios, tenía el espíritu del diablo, que es rebelde contra Dios. Se enfrentó, ¿enfrentando qué? ¿Cómo se enfrentó a Dios? Desobedeciendo el mandamiento de Dios. ¿Qué le había dicho a Dios a esta generación postdiluviana? Recuerden que había pasado el diluvio. Que se esparzan, se multipliquen y se esparzan. Esto dijeron en cambio lo siguiente: vieron un lugar bonito, hermoso, fructífero. Entonces toda la tierra era una sola lengua y de una misma palabra. Y emigraron hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. No tenían que establecerse. Bueno, tal vez de pronto haber hecho base al principio, pero después repartirse. Entonces dijo cada cual a su prójimo: venid, fabriquémonos ladrillos y cosámoslos al fuego. Y el ladrillo fue por piedra y el asfalto por argamasa. Y dijeron: venid, construyámonos una ciudad y una torre con una representación del cielo. La torre era alta. En la versión Valera dice una que llega hasta el cielo, pero no, ellos querían algo que representa el cielo. Cuando Dios había prohibido, más adelante vemos en los profetas, que se adora a las estrellas, a los soles, a los astros, ¿no? Y esta representación del cielo se le conoce o se le llama como Sigurat, que es un templo como astrológico, no astronómico, astrológico, que es un templo masónico que en el sueño yo vi justamente y
que había un culto masónico en la terraza del Palacio Legislativo. Y por cierto, me olvidaba el tercer paso. Bueno, el segundo paso lo estamos viendo. Vino la palabra y esta palabra me llegó. El Sigurat, templo astrológico, masónico. Y lo tercero, investigar. ¿Por qué investigar, hermano? Otro error que comete la iglesia. No ver las noticias, no informarse. Daniel dice claramente: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Entendamos, los impíos de esta clase será esa gente que ignora las cosas de Dios, ignora, y hablo de la iglesia, ignora los tiempos, ignora la palabra, están solo por la bendición, están solo por la prosperidad, están solo por la salud, pero no están por el sometimiento y la obediencia. Y dice: procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Quiénes son los entendidos? ¿Qué entendemos por entendido? Como dice el Salmo 25, los entendidos son aquellos, hermanos, que encaminarán a los humildes por el juicio, a gente humilde, y enseñará a los mansos su carrera. O sea, gente que se deja llevar por Dios, que estudia la palabra, que investiga y la sustenta, la respalda. Si un libro es profético, vamos a la lógica común. ¿Qué son las profecías? Es el anunciamiento de lo que históricamente no se ha cumplido. Entonces significa que yo, para poder sustentar una profecía o dar el seguimiento a la profecía, tengo que investigar historia. Cuando usted ve los sueños que interpretó Daniel, hablaba justamente de imperios. O sea, tenemos que aprender historia de Babilonia, de Grecia, de Roma y del nuevo imperio romano, de Medo-Persa también, que fueron los que depusieron al imperio babilónico cuando blasfemaron tomando las copas, el vino en las copas del templo, y salió la mano y los invadieron los Medo-Persas en esa noche, ¿no? Entonces, hermano, investigando ya esto, yo dije: no, ya esto es cosa de Dios. Pero Dios me dijo: no hasta el momento que es. Ahora, vamos acá, vamos al presente. Yo decía: algo no cuaja, Señor, porque el partido que pertenecía, o el que pertenece justamente al municipio, todavía, pero el burgomaestre de ese entonces, a pesar que es un hombre inconverso, como mucho inconverso, temeroso de Dios, claro que eso no lo salva. Si hay alguien inconverso que me escucha aquí, por favor, amigo mío, solo Cristo te salva, no tus obras, no ser un filántropo, no ser un político incorrupto. Te salva es la sangre de Cristo. Solo Cristo puede limpiarte de todo pecado, porque no hay justo ni en uno, no hay nadie que haga lo bueno. Por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es la muerte. Y se ha dicho que los hombres vivan, mueran y vayan al juicio. Pero Jesucristo vino justamente para romper el acta de los decretos que te acusaban, exponerlo, avergonzar al diablo, bajó al centro de la tierra, le arrebató la llave de la vida y de la muerte, y llevó cautivo de la cautividad. Y ese Cristo que estamos esperando, que viene pronto por su pueblo, por su iglesia, los que tienen la sangre de Cristo. Hermano o amigo que me estás escuchando, si tú eres un simple oyente de la iglesia, que estás llenando una iglesia, donde, perdónenme los siervos porque no todos son así, pero hay siervos que están equivocados, que piensan que hacer la obra es llenar la iglesia, pero no convierten a los cristianos, no bautizan a los hermanos. Están perdiendo el tiempo esos hermanitos o esos oyentes y esos pastores. Unos por negligente y los otros, lamentablemente, por ser conformistas. Porque yo me acuerdo que cuando me convertí, lo que más quise es aprender la palabra. Uno camina solo, hermano. A veces no es culpa de los pastores. Si tú amas a Dios, camina solo, sometiéndote a tu pastor, pero camina solo, o sea, preguntas y te das tu tiempo y tu lugar. El año que estuve en el cuartel, yo no tenía pastor. Sin embargo, ahí aproveché para leerme por primera vez la Biblia. Bueno, y aproveché y prediqué. Y si hay algún compañero del cuartel que está aquí convertido, que está conectado,
Con su tiempo dio fruto, por ahí como unos 15 se han convertido. Bueno, entonces, hermano, yo decía, no compagina, no cuaja, porque este hombre inclusive se opuso. Él tuvo 3 periodos, Nemo, ¿verdad? Sí. Tuvo como 16 años en el fueron 16 años él y 8 años el León. Fueron dos alcaldes que se mantuvieron firmes en los principios que promulgaba su partido, Partido Social Cristiano. Y no permitían la cuestión del grupo GLTV, que por cierto, si me escuchan en Facebook, no estoy siendo peyorativo, esto es historia inclusive. Subí una publicación donde manifiesto mi amor, pero también manifiesto los derechos que yo tengo también que reclamarles a ellos, ¿no? Y donde les hago ver un derecho que ellos no están haciéndose valer. No todos los que son homosexuales o que pertenecen al grupo GLTV nacieron como dicen así. Yo creo que pueden haber nacido así porque tienen un espíritu que los está poseyendo, pero muchos fueron hechos a la fuerza. Fueron atemorizados, le hicieron un lavado psicológico y nunca demandaron a quien los violó, a la fuerza a quien los sodomizó. Recuerden que en Sodoma y Gomorra, y es lo que está pasando ahora, quisieron sodomizar a los ángeles. Y eso fue ya el colmo de los colmos, ¿no? Bueno. ¿Y quiere que le cuente algo, hermano? Mire, primero que voy a contar esto. Yo soy siervo de Dios y como siervo de Dios tengo que manifestar lo que Dios quiere que hable, porque no estamos para esconder las cosas. Una vez yo estando orando, arrodillado en la posición, mi esposa sabe que a mí me gusta humillarme, a veces acostarme en el piso o a veces estar arrodillado, inclinado como la cabeza agachada como los musulmanes. Aprendamos de ellos, que ellos respetan su horario de oración y lo hacen. Y sentí que el diablo me quiso violar. A lo que yo en el nombre del Señor, hermano, no sé dónde Dios me sacó esa, porque no iba a dejar que insulte la varonilidad que Dios me dio o que de Dios heredé, porque Dios hizo varón y hembra. Entonces, hermano, por si acaso, no estoy siendo peyorativo, no estoy siendo vulgar, y espero que me respeten esta predicación a los señores de Facebook. Y públicamente digo, devuélvanme el mes que me han robado de publicaciones. ¿Sabe que estos señores de Facebook, del 27 de marzo al 28 de abril, las publicaciones de Semana Santa, que son Jesús crucificado, frases bonitas, frases evangelizadoras, me las han sacado? Qué cosa, por Dios. Pero bueno, yo les dije que lo iba a hacer públicamente. Tengo un mes reclamando, bueno, aquí fue públicamente que les hago el reclamo. Entonces, hermanito lindo, ¿qué pasa? Que ya sale el alcalde de ahora y entra la nueva alcaldesa. Por cierto, cuando votamos por el presidente nuevo, yo la primera vez voté nulo porque dije, todos estos hombres están, porque yo en ese sueño, en esa visión que me dio, todos están en contubernio, todos los gobiernos se han vendido al nuevo orden mundial de una u otra manera. Habrá uno que otro como, ¿cómo se llama? El de San Salvador, Bukele, exceptuándose él, en parte exceptuando inclusive a Bush, que no sé si fue siervo o instrumento de Dios, pero hizo algo bueno, ponerle embajada en Israel, reconocer que Jerusalén y no Tel Aviv es la capital eterna de Israel, del santuario de Dios. Entonces, hermano, sale este varón porque por ley constitucional ya no podía volverse a recandidatizar, y entra una mujer, y no es que disculpo a las mujeres. El asunto es hermano, el cambio radical que se ve en ella. Mire, cito
cito lo que salió en el periódico El Comercio. El carnet de vacunación va a ser su pase de entrada si quieren salir de sus casas, tienen varios meses para ir a vacunarse antes de tomar medidas, o sea, antes de hacerlo a la fuerza. Cintia Viteri, alcaldesa de Guayaquil. Estoy citando lo que está en el periódico, esto es público, esto no me lo estoy inventando. Entre otras medidas, además de no poder salir de casa, significa, o mejor dicho, se da a entender, o mejor dicho, hasta se lo escribió, no poder transportarse porque ellos dijeron en ningún medio público. No poder transportarse a la ciudad o salir de la provincia. No poder entrar. El medio público justamente es el medio que ellos nos han impuesto, que es bueno. Da un buen servicio que es la Metrovía. No podría subirme a la Metrovía. Voy a ser un paria de la ciudad si yo no me vacuno. Y no es que estoy en contra de la vacuna. Estoy en contra de esta disposición porque van a ver lo que es esto. No puede entrar a ningún supermercado ni para comprar ni para vender. O sea que si yo tengo un negocio en un supermercado, es más, yo tengo mi óptica aquí, si no me vacuno voy a tener problemas para vender. No voy a poder ingresar ni vender en ningún mercado popular, o sea, ni en las plazas, ni en las tiendas. No poder hacer ningún trámite bancario ni burocrático, etc. Y me recuerda el versículo de Apocalipsis 13:17 que dice: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tiene o tuviese la marca del nombre de la bestia o el número de su nombre, 666. Cualquier parecido es pura coincidencia. Ahora, esto no es el 666, hermano. Pero ya es un bosquejo, es una fotocopia, es un bosquejo al carbón, es un ensayo. Yo les puse en esta publicación que mandé en la mañana, ya que hay reglas en los grupos y la respeto que no se pueden mandar los links. Quisiera que el que quiere tener la propaganda que está haciendo el municipio, que es muy sugestiva y por cierto muy bonita, ¿no? muy alegrona, porque no te pone el asunto temeroso, sino que te pone que ganas en esta cuestión. Hay una propaganda donde se ve que una persona hace todos sus trámites, un chico simpático, guapo, no van a poner el más feo, ponen a alguien como uno, así guapo, gallardo, hidalgo, y que va por todos lados y compra su pizza y va al cine y pone gasolina en el carro, no con su cédula, no con su papeleta de votación, sino con el carnet de vacunación. Y que tendrá buenos descuentos. Por eso yo puse ahí mi número telefónico, con el código de área. Solo les pido algo, no llamen, escríbanme, porque hay veces que tengo el problema del habla por mi condición, pero puedo escribir, me puede forzar, para pasarles preséntese con su nombre, porque no cualquiera le va a mandar, soy la hermana tal, de tal grupo, o yo lo sigo en el Facebook, y les mando el video. Y el link de la predicación que yo prediqué, justamente esto de Ecuador, país babilónico. Ahora, ¿qué pasa? No lo había manifestado la primera vez porque, como yo les dije, yo me muevo en el espíritu, ¿no? Este sueño, que es una clarificación profética, o sea, que es una comprensión profética, hermano, otro principio para que demos una buena escatología. Tienes que saber leer la Biblia con el espíritu correcto, orar, leer y compararlo con los sucesos que están ocurrieron o los que tú presumes que pueden ocurrir. Sabes que Dios te da hasta esa capacidad de que tú te adelantas al tiempo. Muchas cosas que yo he hablado que van a pasar, están pasando. Yo esto de la pandemia lo dije, mi esposa aquí está de testigo hace 5 años. Va a haber algo que va a hacer que la iglesia o se despierte o se despierte. Lamentablemente sigue durmiendo. Bueno, el asunto con esta señorita o señora es que ha tenido un cambio, un revés en la política y en la representación, por lo cual votamos. Por cierto, eso también me da derecho a este video. Yo le escogí, tengo el derecho de reclamar o de quejarme por lo pronto.
no estoy haciendo ningún paro ni tirando piedra. Déjenme leer algo que escribí directamente. Ya, esto quiere decir, ambas visiones fueron muy vivenciales. Esto se los, delante de Dios, hermano, por eso dije, no puedo decir como Pablo, no sé si fue en el espíritu o en la carne, pero en tiempos separados. O sea que la parte del municipio no era para ese tiempo que revelé el año pasado, sino para este tiempo. Como yo le decía, la segunda vuelta yo hice subí un mensaje en una predicación donde aconsejaba que voten por el candidato de ahora. No entendía por qué. Lo que pasa es que cuando yo oré, Dios me dijo en el espíritu, a él no lo viste entre todas esas personas. No, a él no lo vi. De todos los políticos no lo vi a él, ni a Nebot. A él no lo vi. Y mire cómo se cumplió lo que Dios me dijo, porque a la semana o 2 semanas de haber sido presidente, él rompió palito con el municipio. Y por cierto, Nebot tampoco brilla por ausencia. Quien está es la señorita alcaldesa. Ahora, alguien dirá que el comportamiento y decisiones de ella son personales. Pero lo que pasa es que son comportamientos y decisiones personales de quien representa la alcaldía. Dirán que es su vida personal, pero el problema, hermano, es que cuando uno se lanza a la palestra pública, se convierte primero en un asunto ético. Cumplir con los principios y normas que profesa su tienda política, Partido Social Cristiano. Segundo, que es un personaje público, ¿no? Ahora, ¿cuál es el cambio de personalidad de esta persona? Disculpen la redundancia, porque antes que se lance la alcaldesa y gane, era, con el perdón de mi esposa, pero siempre lo decimos, era una lady, ¿verdad? La alcaldesa, era una lady, una señora alcaldesa, una señora política, una señora asambleísta, era una lady, linda, guapa, profesional, educada, valiente, madera de guerrero, como decimos aquí, nos dicen a los guayaquileños, madera de guerrero. Sin embargo, tuvo un giro de comportamiento de 180 grados. Primero, divorcio inesperado, porque cuando estaba en campaña estaba todo bien, quedó alcalde, los primeros meses vi y de pronto se separa. Hasta la pandemia estuvo bien. Bueno, cualquiera se puede divorciar, nadie sabía lo que pasaba, pero lo que pasa es que inmediatamente se hizo de una pareja joven. O sea, de ahí hay algo raro, ¿no? De ahí hay algo de desorden en el comportamiento personal del individuo. Me acuerdo de una caricatura, el comportamiento personal de los individuos. Yo le decía a mi esposa, cuando uno no anda en nada y se separa, decía de las parejas, viven su vida, están apartados solos, con el tiempo se hacen de alguien o regresan. Pero si uno se separa y al ratito está con otra pareja, no, eso fue el motivo, eso fue el detonante. O sea que la señora andaba en algo. Inmediatamente tuvo una relación, o tiene una relación con un hombre más joven, de hábito adictivo, o sea, es drogadicto. Y cito lo que la gente dice y lo que salió en los periódicos, posiblemente con conexión con narcos. Y aquí me vino una cuestión que yo le decía a mi esposa algo. El municipio es el encargado de guardar las aduanas. Antes de ella, o sea, en el tiempo de Nebot, no pasaba lo que pasa ahora, que a cada rato encuentran toneladas de drogas en la aduana, en los tanques, eso, ¿cómo se llaman? En los containers de que está ella. No digo que sea ella, pero el tipo con el que anda, dicen que es un narco, ¿no? O sea, tiene ese tipo de influencia. Y tiene manipulación sobre ella, sobre decisiones presupuestarias. Por ejemplo, cuando estábamos con Nebot, yo vivo aquí en el centro, se limpiaba como 2 veces a la semana, que no nos dejaban dormir con las mangueras y el agua en la madrugada, que limpiaban los pisos. Ahora es todos los días.
O sea, como un maquillaje, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Contratemos para que limpien todos los días para que haya más facilidad de maquillar. El aspecto personal de ella, lamentablemente, cambió radicalmente. Como le dije, ella era una lady. Actualmente ha bajado mucho de peso, tiene ojeras como que fuera persona que usara de ciertos elementos psicotrópicos, vestimenta informal, peinado descuidado, engafada para tapar las ojeras, tatuaje satánico tipo logía. Tatuaje satánico tipo logia. O sea, tiene un espíritu anarquista, oscuro y satánico. Comportamiento gubernamental, de pronto, que es el que nos interesa. Digamos que lo primero, no me puedo quejar, es la vida de ella ya. Me equivoqué en escoger una persona así. Primero, lo que nos interesa. En los 2 años que ya tiene alcalde, lo que Nebot nunca hizo. A Nebot le impusieron lo del el desfile y la celebración del día del orgullo gay, ¿no? Pero él nunca participó de nada de eso. Cuando ella tomó el municipio, en los desfiles, ya comenzó a adornar con luces de colores y arcoíris el municipio, lo que no había pasado anteriormente. Los espíritus que yo le decía que había en el municipio cuando Dios me llevó allá. Y bueno, y esto no es tanto que agárrense, porque ya se lo leí en antes, la ley justamente de la vacuna. Ahora, ¿sabe Dios si es intencional, si es forzado o ella está poseída? Ha impuesto esa ley de vacunación cuya desobediencia civil nos va a quitar de derechos civiles. No nos alarmemos, no es el 666, pero ya es una operativa, ya es una acción, ya es un modus operandi. ¿Y la reacción de la gente cuál fue? En masa caerá a vacunarse. Vuelta digo, no estoy hablando tampoco de la vacuna. Aquí también quiero hacer un pequeño paréntesis. Hermano, si usted cree que no debe vacunarse, obedezca lo que le guía el espíritu a su corazón. Lo que sí va a tener conflicto con la cuestión del alimentarse. Si usted se vacuna, no tenga temor, porque ninguna cosa mortífera nos hará daño, dice la palabra. Ya depende de la fe. Yo todavía no me vacuno, estoy orando, yo por mi condición saco hasta eso, o sea, por lo menos tengo ese pretexto, porque mi neuróloga me dice que no puedo tener cualquier vacuna por la condición del Parkinson, tiene que ser una especial, están esperando que venga, y aparte, Dios quiera, ya me hagan la operación, la intervención quirúrgica. Si Dios quiere, o si Dios quiere me sana él mismo, o me tiene así como Pablo, con el aguijón en la carne, del cual me basto en su gracia. Ahora, ¿por qué digo yo el caballo blanco viene cabalgando? Y muchos vienen, así como a Jesucristo le hacían la caravana, le vienen haciendo. Y la iglesia mismo. El caballo blanco representa al hombre de pecado que viene con engaños diciendo paz y seguridad. Jesucristo también nos dice que nos dará paz, no como el mundo la da. Pero uno dirá, pero el cristiano va a sufrir principio de dolores. ¿Dónde está la paz de Cristo? Es que ahí viene una cuestión, la paz no es real, la paz es la que nos lleva a la seguridad del cielo. O sea lo que nos pase, nos vamos al cielo. Gloria a Dios. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero para la gente que se quede, esa paz y seguridad va a ser destrucción repentina. Ahora, ¿por qué lo del arco sin flecha? Es un modo disuasivo. Por ejemplo, cuando antiguamente, un ejército quería invadir una fortaleza inexpugnable y podían combatirla y destruirla, pero le podría llevar años. Ellos siempre llevaban su catapulta gigante y la gente solita se le revelaba a los reyes, o los reyes solitos hacían concordatos, abrían las puertas y dejaban entrar al enemigo. Este caballo blanco representa justamente esa paz que da la ideología actual, la ideología de equidad de género, de variedad de género, de la unión de hechos,
inclusive hasta los pedófilos están ya pidiendo sus derechos también, derechos humanos para el que mate y no para la víctima, y el sincretismo en la iglesia. Yo les dije, inclusive les compartí algunas veces, y hoy en día como que es difícil, y yo no me atrevería a aconsejar a alguien que vaya a tal seminario a menos que yo vaya a estudiar con él. De mi iglesia, digo yo, prefiero darle los conocimientos que yo he adquirido y gratis. En los seminarios se está enseñando sociología, que en la sociología se enseña la lucha de clases, en la sociología se enseña la distinción de clases, en la sociología se enseña el abismo que hay entre clase y clase, pero lo peor de todo, que se enseña a odiar entre clases. Eso es lo que enseña la sociología. Por eso es que Eduardo Galeano escribió el libro que se llama Venas Abiertas o Venas Sangrantes de Latinoamérica, donde toda la culpa le echa a los ingleses, a los que nos colonizaron, ¿no? No es un mensaje, no es un mensaje conciliador, y muchos cristianos, muchos líderes, yo ya lo he puesto y acusado, y es parte de la señal en los últimos tiempos que van a haber sediciones, y muchos cristianos van a participar de eso. Nuevamente, si hay aquí alguien de la comunidad indígena cristiana, hermano, no se deje engañar por sus líderes indígenas. Usted es cristiano, su líder ya no es su líder de la parroquia tal indígena. Su líder es Jesucristo. Usted tiene que andar con los pasos de Jesucristo. ¿Qué dijo Jesucristo cuando Juan y Jacobo quisieron lanzar fuego sobre Samaria? No sabéis de qué espíritu sois. Y automáticamente les enseña la historia del buen samaritano. ¿Qué es la historia del buen samaritano? El buen samaritano era un samaritano que era siempre vapuleado, menospreciado por el judío, y fue el único que hizo misericordia del judío. O sea, no dijo, me voy a aprovechar de este judío malo que siempre me explotó, que siempre me hizo esto, como muchos cristianos hacen, como hizo la Alemania nazi. Y eso lo sacaron de las enseñanzas de Lutero. Perdónenme, pero lo sacaron de las enseñanzas de Lutero. Las cosas son como son. Lutero no es Dios. Amén. Y no hizo eso, sino que usó de misericordia. Como todo cristiano tiene que ser. Perdonar al prójimo. Y el prójimo no es solamente el que te ama, el prójimo es el que te odia. El prójimo es el que te hace mal. El prójimo es el que en el barrio te hace la vida imposible. El prójimo es el que es del otro equipo de fútbol. El prójimo es aquel que te arrienda el departamento y te hace la vida imposible, que no es paciente. El prójimo es aquel que de pronto no te quiere pagar una deuda. El prójimo es aquel que se autodenomina enemigo público número uno tuyo. Cuando tú seas misericordia, hermano, y esto también se lo digo por experiencia vivida, si tú perdonas y con tu comportamiento le enseñas el amor, con el olvido de la agresión que te hizo, se convierten en tus aliados. Primero te los ganas para Cristo y se convierten en tus aliados. Mis mejores amigos son personas con las que yo tuve problemas anteriormente, que yo no se las causé, me las causaban a mí y yo oraba, Señor, oraba por ellos, hasta que me los gané y ahora son de mis mejores amigos que hay en el Señor. Entonces, hermanos, dice la palabra, y aquí un caballo blanco y el que lo montaba, vuelta leo, para hacer una comparación de los dos versículos del tiempo. Y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tiene un arco y le fue dado una corona y viene o salió venciendo para vencer. O sea, tiempo pasado, tiempo presente. O sea, ya viene caminando, viene galopando. Pero ya está en acción el misterio de iniquidad, ya está en acción el misterio de iniquidad, hermano. El caballo blanco ya está galopando. Es más, yo creo que todos los caballos están galopando, hermano. Porque esto del Apocalipsis hay que tener bien. No crea usted que empieza el capítulo 1 del Apocalipsis ya empieza que está en el futuro. Recordemos que cuando usted empieza el capítulo 1, Juan todavía está en la isla de Patmos, sin ninguna revelación, está en el día del Señor, está en comunión con Él. Por tener comunión con Él, por buscarle, que Dios le dio esa revelación, por cierto, sacó algo más ahí también, otra tronchita y otra presita para masticar. Si Dios quiere que tú utilices
ora, ayuna, lee la Biblia, congrégate, sujétate a tus ministros y Dios te va a utilizar. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo y yo haré conocer mi pacto. Pablo le aconsejó a Timoteo, hazte de hombres fieles que sigan la misma enseñanza que yo te enseñé a ti. Entonces, y esto, ya está trabajando. Por tanto, iglesia, despierta. Te voy a leer algunos versículos para terminar, para concientizarte. ¿Qué tiene que hacer la iglesia en este entonces? Lo primero que tiene que hacer la iglesia es no tener miedo. Hermano, ¿sabe cómo estoy yo? Estoy como cuando me iba a casar, hablando de bodas del Cordero. Esposa mía, ¿se acuerda de esos días? Amén. Que estábamos con el afán de, ya nos vamos a casar. Amén. Y éramos pobres, no teníamos las cosas o la bendición que teníamos, porque el amor nuestro era lo más grande que había, que hay, después del amor de Dios y también de mis hijos. Amén. Y de la familia. Aleluya. Dice la palabra que cuando hay estas cosas, no tengan temor, sino que erguíos y levantaos, porque vuestra redención está cerca, hermano. No vivas en temor ni miedo. No importa si te cae o no te cae. Mira, la gente que ya se murió del coronavirus, siervos de Dios, están contentos, no están padeciendo lo que nosotros estamos padeciendo, hermano. Mire cómo a mí me dejó la secuela del COVID, que no puedo hablar con la misma potencia y pasión que predicaba el año pasado. Sin embargo, Dios ya me está mejorando. No puedo salir a evangelizar como quería, de pronto Dios tiene otros planes. Pero de aquí doy lo que tengo que dar. Amén. Pero tenemos deudas. Todos estamos con deudas. Mientras los que se fueron ya porque se los llevó el Señor con el COVID, están disfrutando, hermano, están reposando, esperando nomás que el Señor los resucite para unirnos con ellos y irnos al cielo. Erguidos y levantados. Segundo, ocasión para dar testimonio. Hermano, Pablo le dijo a Timoteo exhortándole, esto te demando. Según de Timoteo, último capítulo. Mejor la versión griega, que es como que más solemne y más directa. Requiero, te le dice Pablo. Según de Timoteo 4. Ya vamos a terminar, hermanito, paciencia, a los años que me escuchan, a los tiempos, mejor dicho, un poquito de paciencia. Dice aquí, requiérate solemnemente, en presencia de Dios y de Jesucristo el Mesías, destinado a juzgar a los vivos y a los muertos, en su aparición y en su reino, a que predique la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta, reprende con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos malos cuando no querrán soportar la sana doctrina, sino que sintiendo comezón de oír, se acomodarán para sí mismos maestros conforme a su propia concupiscencia, por culpa de que los maestros que tenemos que dar la palabra no la estamos dando. Y de eso te va a demandar Dios. Pablo termina diciendo, he peleado la buena batalla. Yo quisiera escuchar de mi Padre cuando llegue al cielo, hijo mío, has peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada y reservada la corona de justicia, el cual me dará el Señor justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que han demostrado amar su aparecimiento, su venida. Yo ya estoy para ser llevado. El Espíritu Santo que inspiró a Pablo en ese momento en decirle, yo estoy para partir. Ese Espíritu está hablando ahorita y diciendo, yo estoy para regresar. Cristo, y viene a pedir cuenta, hermano. Amén. No solo viene a pedir cuenta de tu santidad, vírgenes sensatas e insensatas, viene a pedir cuenta de tus talentos trabajados o desperdiciados. Hermano, no hay pretexto, no hay pretexto. Y disculpe que le diga nuevamente, yo soy como un aguijón para ustedes, porque mi condición, ahorita estoy haciendo un sobreesfuerzo para tener la pasión que tengo. Cuando escribo, por cierto, escribo en celular, porque no, la computadora no puedo estar cómodo por la silla, tengo que estar en un lugar cómodo.
cuando escribo en un celular, cuando publico, ustedes ven las publicaciones, claro que muchas son largas, me duele esto, me duelen los hombros. Mi esposa es testigo, me ubico de un lado, pongo un colchón por acá, otro por acá, pero tengo que cumplir con mi Dios, pues. Si soy soldado de Cristo, tengo que tener pantalones de soldado de Cristo, pues, hermano. Solo los violentos, los cobardes no entran. Y esto no es de género. Mujeres, denle lecciones a los hombres que no quieren hacer la voluntad de Dios. Aquellos que se quejan de un reumatismo. Yo no juzgo que no te duela algo. Yo sé lo que es soportar un dolor en el cuerpo y la impotencia de no poder fluir en la predicación como lo hacía hasta el año pasado antes que me dé el COVID. Pero sin embargo, si mi Cristo, si mi Señor entregó su vida en sacrificio, y qué tortura. Y como dice el libro de Isaías 53, que lo que lo sosteniera el amor, y porque vería el fruto de su aflicción, eso que sea suficiente motivante y detonante para que en ti explote y salga y estalle ese poder potencial que el Espíritu puso en ti, para que prediques la palabra y salgas lo que más puedas, hermano. Lo que más anhelo, por cierto, si ustedes se dan cuenta, todos los mensajes últimos que estoy subiendo son mensajes acerca de motivación tipo miliciana. ¿Se acuerdan? La que más me gustó fue la que puse el cuadro de un caballero y una mujer guerrera velando sus espadas, o sea, el simbolismo de la Biblia, haciéndole una promesa. Como antiguamente los reyes llamaban a los caballeros, tenían que pasar toda la noche o en ayuno, velando con sus espadas, haciendo conciencia de la vida que les iba a cambiar, que ahora iban a servir a su monarca, a su rey, iban a vivir para servir al prójimo, iban a vivir para dar la vida por su reino, por su país, iban a vivir para ser siervos del rey, caballeros de la corte. Esos somos nosotros, hermanos. Dios nos está dando el llamado. Nos dio el llamado. Nosotros tenemos que mostrar la virtud de aquel que nos llamó de la tiniebla a la luz admirable. Quiero terminar con este pensamiento que lo escribí hace tiempo y me gustó. Cada batalla ganada es un regalo de Dios y las que perdemos son una lección de vida que el Señor nos da. Sigue orando, sigue creyendo, sigue luchando y avanzando, pero siempre con un gracias, Señor. ¿Sabes por qué? Porque la victoria está segura. Porque galopando viene también nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores a pasar lista la fila de su ejército, a ver a los valientes y a los violentos, que trepitosa corrida en nuestros caballos, con lanza y espada delante, hermano, desjarretemos al enemigo, quebrantemos sus espaldas y por cada demonio que matemos o destruyamos, liberemos un alma del infierno, hermanos. Para eso nos llamó Dios, para ser soldado de Jesucristo. Un soldado que se sacrifica, que no se enrede en los negocios de la vida, que paga el precio como su Señor lo pagó. ¿Quieres unción? Recíbela en el nombre del Señor, pero sepa también que así como recibe la unción, tienes que beber de la copa que tomó el Señor. Porque si nuestros maestros hicieron esto, y lo hizo por amor voluntario, y otra cosa, que sea voluntario, no forzado, porque a Cristo nadie le quitó la vida, Él la dio voluntariamente. Que no te sientas presionado por las pruebas, por la tribulación, que para que Dios me sustente, que Señor, que estará buena contigo, por amor. Hermano, mi mayor deseo cuando esté en los cielos, y sé que tengo mi parcelita por ahí, que Dios me tiene una covacha, lo que sea de oro, que la covacha más chiquita va a ser más grande que el Palacio de Buckingham, mayor que la Casa Blanca. Pero yo lo que quiero es que el Señor me diga, bien, siervo y fiel, entre en el gozo de tu Señor y sentir el abrazo de mi Dios y el gozo del deber cumplido como caballeros, como
como varonas, como varones de Dios, que con hidalguía, que con honorabilidad, que con sacrificio, que con honradez, hermano, que con diligencia, que con solicitud, que incansablemente, hermano, fuimos con la espada adelante hasta que se nos acabó el aliento. Y verás que inclusive cuando se te acabe el aliento, el espíritu de vida te dará aliento para que sigas luchando, porque aunque el enemigo se levante como río, el Espíritu Santo te levantará con fuerza, te dará aliento, te dará poder, te dará potencia, y nadie podrá contra ti. Ninguna arma forjada se podrá levantar contra ti, porque mayor es el que va con nosotros adelante, aleluya, que el que está contra ti. Y si te toca morir, gloria a Dios, tus historias serán contadas de cómo diste la vida por tu Señor. Hay una película vieja del Cid Campeador, la película vieja de Charlton Heston. Me encantó el final, cuando el rey al que él terminó siendo fiel, siendo un rey malo al principio, pero que después aprendió de su caballero. Acá nosotros aprendemos de nuestro rey, nosotros somos los que somos imperfectos y somos perfeccionados por nuestro rey. Él decía en una oración: Señor, recibe a aquel que murió para gloria de tu nombre. Que si te toca morir por la causa de Cristo, te toca desgastarte, envejecerte, enfermarte por la causa de Cristo, en el cielo los ángeles den loores. Ahí vienen los valientes de Jesús. Ahí vienen los guerreros de Jesús, loores. Y que en el infierno tiemblen por cada demonio que vencemos. Y que en el infierno se enojen por cada alma que le arrebatamos, hermano. Vamos a orar, hermanito lindo. Por cierto, vuelta con el consejo. Si tienes que vacunarte, vacúnate. Esto no es ninguna, ¿cómo se llama? Mejor dicho, déjate guiar por el Espíritu de Dios. Ahora, sí recomiendo algo, que me trae aquí a memoria. Hay muchos cristianos que no se van a vacunar. Yo sé eso, siento eso, hermano. Te lo digo en el nombre del Señor. Y hay muchos cristianos que sí se van a vacunar. Ninguno va a ser afectado ni por esto ni por lo otro. Entonces tenemos que ser solidarios. Dice la palabra que los fuertes, los que son más fuertes, los que se creen más fuertes, los que Dios le da más fortaleza, están para cuidar a los más débiles. Si tu hermano tiene temor y no se quiere vacunar, no lo condenes ni lo juzgues. Tú te quieres vacunar, vacúnate, porque tienes fe de que ninguna cosa mortífera tocará tu cuerpo. Yo sí me quiero vacunar por las moscas, porque quiero probar que ninguna cosa mortífera tocará mi cuerpo. Pero significa que yo podré comprar y vender. Entonces ayudaré a mi hermano que no podrá comprar y vender, a hacerle sus compras. Le cobraré sus pesos, mentira, esa es broma. Lo haré por amor, hermanos. Amén. Ayudémonos unos a otros. En vez de acusarnos de cobardes o de temerarios o de imprudentes o de tentar a Dios, oremos uno por otro. No nos olvidemos de los que están en apostasía. Hay oportunidad aún para ellos. Dice la palabra en Santiago, el último versículo, que si uno hace volver a un pecador de su desvío, Dios perdona multitud de pecados, veremos salvado un alma del pecado, del infierno, de la condenación. Prediquemos la palabra, démosle ese gusto a Dios de arrebatarle del diablo las almas cautivas y llevémosela a Él, hermano. Para eso estamos puestos. Padre Santo, en el nombre de Jesús te glorificamos en esta noche, Rey eterno, porque eres Dios, eres grande, eres maravilloso, eres sublime, eres omnipotente, Dios eterno. Tu imperio es sempiterno, tú eres lo más grande y maravilloso, Dios eterno. Es un honor que no lo merecemos estar en tu fila, Dios eterno. Gracias, Padre Santo. Solamente dígame cuándo, Padre Santo, me pongo la armadura, Dios eterno, y iré, Dios amado, así como los valientes de David dieron de beber del agua de Jerusalén para saciar la sed de David. Dios eterno, ¿quieres que te sacie de alma? Dímelo y lo hago, Señor eterno. Aunque yo sé que tú no nos vas a mandar al sacrificio, como David no tomó el agua de aquellos que pusieron en sacrificio sus vidas. Pero sentiremos el gozo de haberte cumplido, Padre Santo. Y si toca morir en la causa, gloria a Dios, porque significa que estaré pronto al lado tuyo, Dios eterno.
Bendice a mis hermanos que están presentes, a mis hermanos, Dios eterno, que hace tiempo, hace una semana, un mes, que no predicaba por el Facebook, Dios eterno. Bendícelos, Dios amado. Que esta palabra corra, Dios bendito. Que esta palabra la compartan, Señor eterno. Que usemos de la sabiduría que Dios le dijo al insensato de que un talento le escondió en la tierra, por lo menos en los banqueros. Por lo menos que compartamos lo que otros hacemos, por lo menos que compartan lo que otros predican. De los grandes siervos que he conocido a través de estas redes, doy gracias a muchos, a todos, pero especialmente gracias doy al hermano Grimaldi y su esposa Paola, que fueron los que me animaron cuando yo no sabía qué era predicar en los grupos, qué era publicar, y me animaron a publicar. Me enseñaron, me dieron el camino, las pautas, y aquí estamos sirviéndole a Dios. Bendícelos a ellos, Dios eterno. Ellos fueron la inspiración para mí, espero ser inspiración para otros, como otros son de otros, pero lo mejor que nuestra mejor inspiración eres tú, Jesucristo, varón de dolores, varón de varones. Gracias, en el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Dios quiera, estoy mejorcito por lo que veo, pueda conectarme nuevamente con ustedes de aquí a mañana pasado. Hay mucha palabra que predicar, hay muchas cosas que avisar, hermano, y hay mucha más información que tenía que dar de cómo los tiempos se están cumpliendo, justamente con el asunto de Israel, con el asunto de los cataclismos, con el asunto de las políticas, con el asunto de las sediciones. Hermanos, oremos por los países. Yo subí 2 publicaciones que oremos por Cuba y por Venezuela. Mañana, Dios mediante, ya tengo la banderita. Vamos a subir una publicación para orar por México. México tiene que ser liberado de ese espíritu de muerte que ellos mismos han adorado, porque el diablo los ha engañado. México, Dios te bendiga. México va a ser para Cristo. Todo el mundo va a ser para Cristo. Dios me los bendiga, hermano. Hasta mañana. Bendiciones.